Capítulo 291. Palacio Real de París. Napoleón III preguntó con incertidumbre. Auvernia, ¿estás seguro de que el gobierno austríaco realmente quiere unirse a nuestro proyecto de canal y no está simplemente tratando de causar problemas? El ministro de Asuntos Exteriores de Auvernia afirmó: Su Majestad, el gobierno austríaco parece sincero. Está dispuesto a invertir y cooperar con nosotros en la excavación del canal. Nadie se anda con rodeos con millones de francos. Una vez que inviertan en la empresa del canal, nos apoyarán por sus propios intereses. Es solo que los austríacos siempre han sido conservadores. Temen que, según nuestro plan, el volumen de tráfico final no satisfaga a la demanda, por lo que exigen que se aumente la profundidad del canal en 4 metros. Napoleón III se frotó la frente y preguntó. Recuerdo que la profundidad diseñada por la compañía del canal era de 9 metros, lo que permitía a los barcos más grandes del mundo navegar libremente. ¿Y los austríacos siguen pensando que no es suficiente? ¿No se dan cuenta de que con cada metro adicional, la inversión aumenta significativamente? Añadir 4 metros ahora significa que el presupuesto aumentará sustancialmente. El presupuesto para el proyecto del canal de Suez fue de 200 millones de francos, una cifra que ya ponía a prueba la capacidad de los inversores. Antes de que el canal sea navegable, nadie sabe con certeza cuán rentable será esta vía fluvial de oro. En la actualidad, la mayoría de la gente no cree que el canal de Suez sea rentable, considerando que hay vías navegables gratuitas disponibles y que los peajes del canal de Suez no pueden ser fijados demasiado altos. Con una inversión tan grande, nadie puede garantizar cuánto tiempo tomará recuperar los costos. Los capitalistas, por supuesto, tienen poco interés en inversiones a largo plazo con rendimientos inciertos como este proyecto. Auvernia explicó. Hemos discutido este tema con el gobierno austríaco en numerosas ocasiones. Sin embargo, les preocupa más el valor estratégico asociado con la aparición de los acorazados. El gobierno austríaco cree que el tonelaje de los barcos aumentará significativamente, y el recién creado astillero real de Austria ya está construyendo cargueros de 10.000 toneladas. Se dice que incluso algunos diseñadores han aumentado el tonelaje de los buques a 20.000 toneladas. El gobierno austríaco cree que los futuros buques convencionales superarán las 20.000 toneladas, y no existen grandes problemas técnicos. El gobierno austríaco también cree que el tonelaje de los buques de guerra aumentará significativamente. Si se ahorran inversiones ahora y la capacidad de navegación futura es insuficiente, el valor estratégico de este canal será nulo. Napoleón III se sumió en la reflexión. Con la llegada de los acorazados, la quilla que limitaba el tamaño de los barcos ya no es un problema y, en teoría, un aumento significativo del tonelaje es inevitable. Pero los barcos más grandes no son necesariamente mejores. También debe tenerse en cuenta la demanda del mercado. Los gigantes de 1 millón de toneladas del futuro serían inútiles en esta era. Simplemente no habría suficiente carga para llenarlos. Sin embargo, los buques de 10.000 toneladas ya eran competitivos en esa época. Al menos para Austria, que exportaba productos agrícolas, estos grandes buques eran necesarios. El ministro de Marina, Ducos, tomó la palabra. Majestad, desde un punto de vista estratégico, es mejor que el canal de Suez tenga una mayor capacidad de navegación. Si Austria se une a nosotros y comparte la financiación del canal de Suez, el problema no será tan grave. Incluso si los fondos privados no pueden cubrirlo por completo, podemos contar con inversión pública. Sin duda, la planificación del canal de Suez por parte del gobierno francés estuvo motivada más por su valor estratégico que por su valor económico. De lo contrario, no habrían invertido tanto. Tras dudar un momento, Napoleón III declaró con valentía: que se unan. Ya que los austríacos se atreven a invertir tanto, no tenemos por qué temer. Durante este periodo, la visión estratégica de los franceses fue verdaderamente notable. Fueron los primeros en iniciar proyectos como el Canal de Suez y el Canal de Panamá. Desafortunadamente, no pudieron mantener el control de ninguno de ellos. El 10 de mayo de 1858, Francia y Austria firmaron el Acuerdo de Cooperación del Canal de Suez. El tratado estipulaba que ambos países contribuirían equitativamente a la excavación del canal, con Francia, como país iniciador, con una participación del 51% y Austria del 49%. No hay mucho que decir al respecto. Dada la importante inversión inicial de Francia en el canal de Suez, era inevitable que tuvieran el control mayoritario. Con los cambios en los planos de diseño, el presupuesto de los canales ascendió a 340 millones de francos. Si bien era una cifra impresionante, Franz la restó importancia.
Incluso si fueran 540 millones de francos, podría no ser suficiente. Por supuesto, el uso de mano de obra gratuita reduciría significativamente los costos de construcción, y Franz no estaba seguro del costo final. Al fin y al cabo, con la colaboración de ambos países, no había necesidad de preocuparse de que los británicos sabotearan el proyecto posteriormente y obligaran a un costoso cambio a mano de obra asalariada. Mirando el acuerdo en su mano, Franz sonrió y dijo: inste a los franceses a comenzar la construcción lo antes posible. Desde que se sumaron al proyecto del canal, no podían darse el lujo de perder el tiempo, como habían hecho los franceses en el pasado, que tardaron más de una década en completar el canal. Sí, Su Majestad. Respondió Metternich. El ministro de Finanzas Karl preguntó: Su Majestad, ¿deberíamos seguir a los franceses y recaudar dinero para la compañía del canal en el mercado de capitales? El canal de Suez era una inversión rentable garantizada, pero pocos podían verla. Para la mayoría de la gente, se consideraba una inversión a largo plazo con rendimientos inciertos que no era muy bien vista en los mercados de capitales. Históricamente, el canal de Suez ha sufrido interrupciones en su construcción debido a la falta de financiación. Sin el apoyo del gobierno francés, la compañía del canal habría quebrado antes de que se completara. Franz, acostumbrado a amasar una fortuna discretamente, no lo anunciaría a bombo y platillo. Si otros no estaban dispuestos a invertir, él podría aprovecharse de ello. Considerando los peligros de monopolizar las ganancias, Franz decidió que era mejor que el gobierno tomara la iniciativa. De lo contrario, si toda la riqueza futura iba directamente a las arcas reales, fácilmente podría generar críticas. La crisis económica aún no ha terminado y la capacidad del mercado es limitada. El gobierno suscribirá la mitad de las acciones y el resto se emitirá en el mercado. Está claro que todas las acciones en circulación tendrán solo derecho a dividendos, mientras que los derechos de voto permanecerán en manos de los gobiernos austríaco y francés. Fue un punto de inflexión en la historia donde lo que una vez fue un proyecto de canal liderado por capital privado ahora tenía fuertes implicaciones políticas. Londres. La excavación conjunta del canal de Suez por parte de Francia y Austria supuso un duro golpe para los planes ferroviarios del gobierno británico, ya que los costes del transporte marítimo eran menores. Una vez que el canal de Suez se volviera navegable, la ventaja geográfica de Gran Bretaña disminuiría, ya que Francia y Austria tendrían una ruta más cercana al Océano Índico que las Islas Británicas. Las preocupaciones del primer ministro Grenville no se limitaban al canal en sí. Se centraban más bien en la mejora de las relaciones franco-austriacas, lo que inquietaba al gobierno británico. A diferencia de lo que ocurrió históricamente, cuando Rusia ya había perdido su hegemonía continental, tanto Francia como Austria todavía eran competidores potenciales, que aún no competían directamente por la hegemonía. Sin suficientes intereses, los gobiernos de ambos países se restringirían mutuamente. Austria era ahora mucho más fuerte que antes, y los franceses se volvieron más cautelosos tras su derrota en la Guerra del Cercano Oriente. Señores, el acercamiento entre Francia y Austria supone un desafío importante para nuestra estrategia de equilibrio continental. ¿Qué opinan? El ministro de Hacienda, John Russell, dijo: Señor primer ministro, es usted demasiado susceptible. Si bien Francia y Austria cooperan en el asunto del canal de Suez, aún tienen muchos conflictos en otros ámbitos. La posibilidad de una verdadera cooperación entre ambos países es mínima. Es cierto que existen conflictos entre Francia y Austria. Por no hablar de la cuestión de la hegemonía europea, se han enfrentado repetidamente por territorios coloniales en África. Sin embargo, estos conflictos menores existen entre casi todos los imperios coloniales y no llegan a niveles de hostilidad entre ambas naciones. El ministro de Asuntos Exteriores, Thomas, analizó: bajo el sistema de Viena, las relaciones entre Francia y Austria siempre han sido bastante buenas en las últimas décadas. Fue solo después de la Revolución de Febrero que las relaciones entre ambos países se enfriaron gradualmente. La ruptura de relaciones entre ambos países se produjo durante la guerra anterior por la unificación alemana, y ahora se mantienen unidos de nuevo gracias a intereses comunes. Pero esto aún no afecta a nuestros intereses. Mientras Francia y Austria abriguen ambiciones de competir por la hegemonía europea, sus relaciones se romperán tarde o temprano. Incluso la estrecha alianza ruso-austríaca actual acabará divergiendo en la cuestión de la hegemonía europea. No creo que al gobierno austríaco le falte ambición. Este era un problema real. Los aliados no son confiables en cuanto a intereses. A menos que la fuerza de cada país se mantenga equilibrada, la confrontación es inevitable tarde o temprano. Capítulo 292.
Para la gente común, una crisis económica es un desastre, pero para los magnates capitalistas, es una oportunidad. Franz es ahora uno de esos magnates, que disfruta de los beneficios del mercado de capitales. Como emperador, todavía prestaba atención a las apariencias, sin engañar a la gente ni infligirle dificultades excesivas. El dinero nunca es suficiente, pero no hay necesidad de sacrificar la reputación por las ganancias. Adquirir empresas sin duda generará hostilidad, pero cuando se trata de invertir en acciones, la cosa cambia. Hoy en día, todos andan escasos de dinero, así que ¿cómo podrían rechazar inversiones? El concepto de sociedades de inversión fue desarrollado por Franz. La energía humana es limitada, incluso con un equipo directivo maduro la expansión ilimitada no es posible. En tal situación, abandonar industrias no esenciales se vuelve inevitable. Al fin y al cabo, se trata de ganar dinero. Mientras exista una supervisión adecuada para salvaguardar los intereses, no hay necesidad de controlar las participaciones. Al observar la gruesa pila de propuestas de adquisición que tenía en la mano, Franz se sintió invadido por emociones complejas. Cada página contenía objetivos que los plebeyos habían luchado toda la vida por alcanzar, pero que ahora no despiertan su interés. Tras escuchar el informe de los supervisores, Franz dijo con calma: dejemos de invertir en la industria textil. La ventaja británica en este campo es enorme. Su posición no se verá afectada durante al menos 20 años. No hay necesidad de una competencia feroz con ellos. En el futuro, nos centraremos en la metalurgia, la construcción naval, la minería, la fabricación de maquinaria y otras áreas para aumentar nuestra influencia económica. Las acciones de la compañía del canal están a punto de emitirse. Envíen gente a adquirirlas en secreto, tanto a nivel nacional como internacional. Compraremos todas las que podamos, siempre que el aumento de precio sea inferior al doble. Ganar dinero es solo un aspecto de la empresa imperial. También es crucial aumentar su influencia en la economía doméstica, lo que es una forma de prepararse para el futuro. Franz incluso había reunido inconscientemente a algunos nobles para formar consorcios comerciales, y había más de un consorcio. Por supuesto, a primera vista, estos consorcios no tienen ninguna conexión entre sí ni con el público. Parecen consorcios comerciales comunes, incluso compitiendo entre sí. Todos fueron muy profesionales al usar las fachadas. Hay muchas otras maneras de destacar, así que no hay necesidad de destacar en este aspecto. Jun era un vasallo de la casa de Habsburgo, y su servicio a la familia real se remontaba a 7 generaciones. Con sólidas habilidades personales y una lealtad que infundía tranquilidad a Franz, se convirtió en uno de los principales supervisores de la empresa imperial. Jun advirtió: Su Majestad, invertir en la compañía del canal conlleva un riesgo considerable. Es demasiado pronto para involucrarse ahora. Sería más prudente esperar unos años. Una vez que el capital alcanza cierto nivel, la importancia de aprovechar las oportunidades comienza a disminuir. Incluso si entra al mercado un paso tarde, aún puede allanar el camino con importantes recursos financieros. La inversión en el canal de Suez fue enorme, y su finalización sin contratiempos era una incógnita. Además, existían factores políticos inciertos. El gobierno egipcio poseía inicialmente una participación del 15%. Sin embargo, con la participación de Austria, sus derechos de propiedad se convirtieron en derechos de dividendos. Si bien el canal de Suez será gestionado teóricamente de forma conjunta por Francia, Austria y Egipto, en realidad, los egipcios ya han sido marginados. Cabe señalar que los británicos se opusieron a la construcción del canal de Suez. ¿Quién puede garantizar que el gobierno egipcio, con la posible interferencia de John Bull, no saboteará el proyecto para su propio beneficio? Sin la cooperación de las autoridades locales, ¿dónde encontrarían tantos trabajadores libres para construir el canal? Incluso si recurrieran a la captura de esclavos en África, seguiría generando costos. Obviamente, como la mayoría de la gente, Jun desconoce la determinación de los gobiernos francés y austríaco de cavar el canal de Suez, o no tendría estas preocupaciones. Mientras Francia y Austria se mantuvieran firmes, el gobierno egipcio no se atrevería a causar problemas. Si las relaciones se deterioraban, los británicos no podrían protegerlos. John Bull no es un aliado confiable. Es imposible para él traicionar directamente a sus aliados, pero es muy probable que los apuñale por la espalda. Franz explicó: No hay necesidad de preocuparse por el proyecto. El canal de Suez es crucial para los futuros intereses estratégicos tanto de Francia como de Austria, y no lo abandonaremos. Una vez abierto el canal, nuestra ruta hacia el Océano Índico será mucho más corta y ya no dependeremos del estrecho de Gibraltar.
Hay aún menos necesidad de preocuparse por la rentabilidad. El comercio marítimo está creciendo muy rápidamente actualmente. En el futuro, esta vía fluvial dorada será el canal más lucrativo del mundo. Al ver que Franz ya había tomado una decisión, Jun no discutió más. Invertir en el canal de Suez puede parecer un gran negocio, pero al analizarlo en detalle, no es tan significativo. Para la familia real, solo se trata de unos pocos millones de florines, e incluso si ocurre algo inesperado, pueden manejarlo. También es improbable que puedan comprar un montón de acciones, ya que hay inversores inteligentes además de Franz. Además, para algunos gigantes del transporte marítimo, incluso si el canal de Suez no genera ganancias, aún así tienen que participar porque afecta su desarrollo futuro. La bolsa de Viena, antaño repleta de actividad, quedó desierta tras el inicio de la crisis económica. Durante medio año no se listaron nuevas acciones y los corredores de bolsa estaban desanimados. Sin operaciones, ¿de dónde vendrían las comisiones? El gerente de cambio, Mark, gritó enojado. Perezosos, reúnanse a mi alrededor. Jochen, idiota, ¿no me oíste? Ni se te ocurra dormirte. Mientras hablaba, les dio un empujón. Si no quieren quedarse desempleados, más vale que salgan de esta situación. En cuanto escuchó la palabra desempleado, el somnoliento Jürgen despertó. En tiempos de crisis económica como estos, perder el trabajo significaba tiempos difíciles. Al ver que todos recuperaban la concentración, Mark dijo con severidad. Escuchen, dentro de 3 días, las acciones del canal de Suez cotizarán en la bolsa. Ahora, prepárense. Si alguien mete la pata, lo despellejaré vivo. Los días sin cotizar fueron duros. No solo no hubo nuevas salidas a bolsa, sino que incluso las acciones existentes estaban en su mayoría en declive, entrando en la categoría de tener valor pero no venderse. La próxima cotización de nuevas acciones señaló el fin de la ola de frío, y la bolsa no podía permitirse el lujo de tomarlo a la ligera. Austria no solo tenía una bolsa de valores, solo Viena tenía 4. A lo largo del nuevo Sacro Imperio Romano Germánico, había docenas de bolsas, grandes y pequeñas, que competían entre sí. Jochen preguntó confundido. Jefe, ¿no es el canal de Suez un proyecto del gobierno? ¿Por qué iban a recaudar fondos en la bolsa? Mark lo fulminó con la mirada y dijo, eso no es algo de lo que tengas que preocuparte. Lo que tienes que hacer ahora es informar a los principales clientes de esta noticia y luego intentar convencerlos de que compren las acciones. Tras darse cuenta de que lo estaba pasando mal, Jochen, sabiamente, decidió guardar silencio. Como corredor de bolsa de primer nivel, disfrutaba de muchos privilegios, como dormir en el trabajo o llegar tarde, pero desafiar la autoridad de sus superiores definitivamente no era uno de ellos. En una época anterior a los teléfonos y los coches, la comunicación se basaba en caminar y gritar. Notificar a todos los clientes importantes en 3 días no era tarea fácil. Durante un mercado alcista, ni siquiera necesitarían informar personalmente a los clientes. Simplemente publicar la noticia en los periódicos atraería a los clientes en masa. Pero las cosas eran diferentes ahora. Con el mercado en crisis e innumerables acciones a la baja, todos estaban preocupados por llegar a fin de mes. ¿Quién tenía tiempo para pensar en nuevas salidas a bolsa? Esto significaba que las acciones de Suez Canal probablemente tendrían dificultades para conseguir un buen precio en el mercado e incluso podrían caer por debajo de su precio de emisión. En circunstancias normales, nadie elegiría un momento así para cotizar sus acciones y eso es lo que desconcertó a Jochen. Capítulo 293. Como era de esperar, las acciones recién emitidas de la compañía del canal de Suez no se vendieron bien. Todos se aferraban a un montón de acciones sumergidas, incapaces de liquidarlas a tiempo. ¿Por qué querrían saltar a otro pozo? Incluso para aquellos con la visión de futuro de ver el potencial del canal de Suez, eso no significaba que tuvieran dinero a su disposición. Poca gente se interesó en las acciones del canal de Suez, pero las nuevas acciones se agotaron cada día. Astuto como era, Jürgen se dio cuenta rápidamente de que alguien estaba comprando al por mayor. Sin embargo, sabiamente decidió guardar silencio, entonces echó mano de sus ahorros, compró un lote discretamente y se preparó para hacer una fortuna en silencio. Desafortunadamente, calculó mal. Esta vez, Franz no estaba manipulando el mercado, estaba invirtiendo. Las acciones del canal debían conservarse estrictamente, sin intención de inflar sus precios. Sin ningún tipo de publicidad mediática o incluso anuncios básicos, todo el mundo sabía que se trataba de un proyecto de colaboración oficial entre Francia y Austria, y eso era todo. No había nada más.
El proyecto ni siquiera había comenzado, y ambas partes aún estaban en la etapa de recaudación de fondos. Salvo un conjunto de planos de diseño publicados hace tiempo, no había nada más. En circunstancias normales, un proyecto en esta etapa ni siquiera calificaría para recaudar fondos en el mercado. ¿Cómo podría ganar popularidad? Especialmente ahora, con una inversión en el canal muy superior a la histórica, los riesgos del proyecto han aumentado significativamente. La bolsa de París estaba igualmente fría, y si no hubiera sido por la compra de acciones por parte de France, es cuestionable que pudieran venderse. Para muchos, este proyecto es puramente político, pues ambos gobiernos unen fuerzas para corregir su desventaja estratégica. Su rentabilidad es una preocupación secundaria. Esta vez, las acciones no cotizaron en la Bolsa de Londres. Con el apoyo de Austria, el gobierno francés abandonó sus intentos de atraer al sector financiero londinense. Había mucha gente como Gregen. Incluso en estos tiempos de crisis económica, mientras las firmas de inversión se dedican a buscar el fondo del mercado, los grandes inversores se conforman con mantenerse al margen, esperando a que la crisis termine antes de volver al mercado. Con solo unos pocos pequeños inversores, apenas se perciben fluctuaciones en el mercado bursátil. A pesar de la crisis económica que aún perdura, el puerto de Venecia sigue siendo tan próspero como siempre, con miles de personas entrando y saliendo diariamente hacia los territorios austríacos de ultramar. En una pequeña taberna se reunían grupos de personas, con barriles de cerveza y algunos platos de acompañamiento, el entretenimiento más asequible. La mayoría de ellos son marineros de todo el mundo que ganan unos ingresos decentes pero apenas ahorran, lo que les convierte en los clientes favoritos de los dueños de tabernas. Rara vez se ve gente local en estas pequeñas tabernas. No pueden permitirse gastos tan extravagantes. Incluso quienes tienen familia evitarían este grupo. A pesar de la multitud decente que había, el dueño de la taberna, Buck, no estaba contento, ya que podía notar algo en las bebidas y bocadillos en las mesas. Claramente, el gasto de la gente había bajado considerablemente. Las bebidas eran las más baratas disponibles, y la comida también, y algunas mesas incluso prescindieron de las guarniciones. No hay vuelta de hoja. Con la crisis económica en pleno auge, el negocio se ha desplomado. Con menos viajes, los ingresos se han desplomado en consecuencia. Con menos ingresos, se reduce el consumo. Negocios antes bulliciosos, como casinos y burdeles, ahora están desiertos, por no hablar de las pequeñas tabernas. En ese momento entró un hombre y dijo: «Propietario Buck, el negocio está prosperando». «Señor Antoni, qué viento lo trajo aquí. Pase, por favor. Traiga rápido las mejores bebidas y platos». Buck asintió e hizo una reverencia, con el rostro radiante y una sonrisa radiante. Obviamente, el visitante era alguien importante. De lo contrario, Buck no lo habría atendido personalmente. Tras pasar mucho tiempo en los muelles, Buck había practicado durante mucho tiempo el arte de adaptarse a diferentes situaciones, hablando apropiadamente según con quién tratara. Cuando se trataba de tratar con los peces gordos, no escatimaba esfuerzos para congraciarse con ellos. Cuando entraron a la sala privada, Antoni se sentó y fue directo al grano. «Hoy no estoy aquí para tomar algo. Hay un asunto importante que quiero que atiendas, pero depende de si eres lo suficientemente capaz para hacerlo». A Buck se le encogió el corazón. Como importante armador de Venecia, Antoni nunca había visitado establecimientos tan humildes. Su relación era superficial, así que Buck no creía que pudiera haber un negocio serio para él. Pero siendo un veterano en el juego, Buck todavía preguntó con una sonrisa: «Señor Antoni, ¿puedo preguntar de qué se trata este gran negocio?». Antoni dijo con indiferencia: «Recluten para mí 1000 jóvenes valientes e intrépidos y 300 marineros. Les daré una comisión de 1 florín por persona». La expresión de Buck cambió por un momento, pero enseguida volvió a la normalidad. Lógicamente, alguien de la talla de Antoni no lo necesitaría para reclutar personal, y si lo necesitara, no lo necesitaría como intermediario. A pesar de sus dudas, no podía ignorar un trato tan lucrativo. Servir de intermediario era parte de su negocio, y la taberna era un lugar de encuentro para todo tipo de gente, y a veces también servía como lugar de negocios para mercenarios. Buck le aseguró: «No hay problema, señor Antoni. Déjemelo a mí. Reuniré a los trabajadores para usted en un mes». Antoni sonrió y respondió: «No te apresures a aceptar. Si tuviera un mes, no habría venido. Ten a la gente lista en 3 días». La expresión de Buck cambió al comprender que reclutar a 1300 personas le reportaría 1300 florines de comisión, una suma que no podría ganar en un año en circunstancias normales.
Era obvio que semejante tarea no se lograría fácilmente en solo 3 días. Tras pensarlo un rato, Buck forzó una sonrisa y dijo: Señor Antoni, esto realmente supera mis capacidades. El plazo es demasiado corto. Buck era consciente de sí mismo. Nunca hacía promesas que no pudiera cumplir. Sospechaba firmemente que Antoni solo estaba jugando con él. ¿Cómo era posible que reuniera a tanta gente en 3 días? Antoni prometió: cuantos puedas reunir, servirá. Esta vez estoy haciendo un gran negocio y ando corto de personal, así que tengo que pedirles ayuda. Si esto tiene éxito, se beneficiarán en el futuro. Era, sin duda, un asunto importante. Antonio tenía la vista puesta en un reino en Benín. Con sus fuerzas actuales, era evidente que no podría llevar a cabo semejante operación. Para esta operación, naturalmente encontraron varios socios con los que colaborar, preparándose para dividir este reino indígena en África. Su audacia no era infundada. Había numerosos ejemplos de esta época que demostraban que conquistar un reino indígena no era difícil. Para aumentar su influencia en la alianza, Antonio buscó aumentar su poderío militar. Esta iniciativa requería no solo discreción, sino también acción rápida. Con tantas fuerzas coloniales en el continente africano, seguramente no serían las únicas interesadas en el inmenso pedazo de carne que era el reino de Benín. Si alguien se les adelantara, todos sus esfuerzos serían en vano. Debido al poco tiempo disponible, Antoni tuvo que rebajar sus expectativas e incluso aceptar a la gentuza que normalmente desdeñaría. Por inútiles que fueran, aún podían seguirlo a todas partes. Tras dudar un momento, Buck susurró: Señor Antoni, hace poco llegó un grupo de mercenarios suizos de 300 hombres. Si está dispuesto a pagar un precio alto, puedo organizar su llegada. Antoni rió entre dientes y dijo: si pudiera reclutar mercenarios, ¿para qué los necesitaría? Con tantos clientes aventureros entrando y saliendo de tu taberna, seguro que hay alguno dispuesto a correr el riesgo. Consíganlos. Esa era la verdad. Los grupos mercenarios no entregaban honestamente el botín que saqueaban a su empleador. Pasar por todas las dificultades de una gran operación era solo cuestión de enriquecerse. Si otros se apropiaran de todo el botín, ¿qué ganarían? ¿Dependerían de la venta de esclavos negros para obtener ganancias? Es evidente que Antonio tenía la vista puesta en la acumulación centenaria del reino de Benín y no solo en convertirse en comerciante de esclavos. Buck dijo preocupado: Señor Antoni, esto no es apropiado. La mayoría tiene empleadores, y la caza furtiva a gran escala es un tabú. En esa época, quienes se ganaban la vida en el mar eran expertos en vivir al límite y no en tragarse su orgullo. Si solo se tratara de la caza furtiva de unos pocos marineros, aún podría hacerse. La rotación de personal era normal y no causaría ninguna reacción negativa. Pero la caza furtiva a gran escala era básicamente buscar represalias. Cuanto más viejo te haces en el juego, menos coraje tienes. Buck era un veterano en el juego y no se atrevería a hacer algo así. Antoni mantuvo la calma mientras decía: yo también entiendo las reglas. Porque no quiero romperlas, recurrí a ti. Llevas tantos años en esto que tu red de información debe ser bastante extensa, ¿verdad? Con la actual crisis económica, muchos propietarios de pequeñas embarcaciones podrían estar luchando por mantenerse a flote. Negociar con ellos y contratar a sus hombres. Es posible. Este asunto solo lo puedes negociar tú. Solo soy responsable de proporcionar el dinero y debo mantener mi anonimato en todo momento. Buck respiró aliviado. Entendió que Antoni no quería mostrar su rostro, por eso quería que él fuera el intermediario. Los detalles del trato y la necesidad de mantenerlo en secreto no le importaban a Buck. Solo le importaba si podía completar la transacción en 3 días. Capítulo 294. El 10 de agosto de 1858, Napoleón III y su esposa fueron atacados cuando se dirigían a la Ópera de París, causando sensación en toda Europa. Todos aún recordaban al desafortunado Bismarck, asesinado unos meses antes. El gobierno ruso culpó al movimiento independentista polaco, insinuando luchas políticas internas. Sin embargo, el gobierno prusiano no investigó más, y el asunto quedó en el olvido. A diferencia de Bismarck, Napoleón III no era una figura menor. El asesinato de un monarca era un asunto serio, y este incidente presagiaba problemas. Viena. Al recibir esta noticia, la primera reacción de Franz fue caramba. Bajo su efecto mariposa, Napoleón III ascendió al trono antes de lo previsto, pero aún así logró evitar este intento de asesinato. Franz preguntó: ¿fueron fusilados Napoleón III y su esposa?
No por crueldad, sino porque históricamente el intento de asesinato de Orsini generó dudas. Tras un intento de asesinato por parte de un italiano de Cerdeña, Napoleón III se alió con el reino de Cerdeña para atacar juntos a Austria, lo cual fue bastante anormal. Lo más normal habría sido utilizar esto como pretexto para exigir responsabilidades directas a Cerdeña, obligándola a ceder territorio o a pagar reparaciones, o incluso a invadir y ocupar Cerdeña directamente. Sin embargo, Napoleón III no solo sacrificó su propia autoridad monárquica perdonando a los asesinos, sino que también fue a ayudar al reino de Cerdeña a luchar contra Austria, contribuyendo así a la unificación de Italia. Es una decisión tan estúpida que incluso en novelas de tercera categoría el autor no se atrevería a escribirlo así. A menos que el asesinato haya sido planeado para traer a Austria a una trampa, de lo contrario el cerebro de Napoleón III realmente debió haber quedado inundado. Claro, si fue una farsa, el cerebro de Napoleón III seguía fallando. Fue porque no ayudó por buena voluntad. Después de la guerra, fue recompensado, y los italianos no le estuvieron agradecidos. La guerra franco-austríaca dejó a Francia políticamente aislada. Al mismo tiempo, se enemistó con Austria e Italia, y durante la guerra franco-prusiana, ambos países tomaron represalias. Tirón respondió: aún no está claro. Los franceses han bloqueado la noticia y hay manchas de sangre en el lugar, pero no estamos seguros de quién recibió el disparo. Según la información que hemos recibido a través de nuestros canales secretos en el gobierno francés, los autores parecen haber sido detenidos poco después del asesinato y están siendo interrogados, pero aún se desconoce su identidad. Franz se burló. Primero averigüen si le pasó algo a Napoleón III. Como los franceses capturaron al asesino, pueden inventar fácilmente la identidad y la historia que les convenga. No hay manera de evitarlo. Napoleón III ha hecho muchas cosas locas y Franz no está seguro de qué sucederá a continuación. En otra línea de tiempo, sin sus contribuciones desinteresadas, Alemania, Italia y Estados Unidos no se habrían unificado tan fácilmente, si es que lo habrían hecho. Los éxitos de Bismarck, Cavour y Lincoln se basaron en los repentinos lapsus mentales de Napoleón III. De lo contrario, estos tres no estarían asociados con la grandeza y sería más probable que los colgaran en la horca. Sí, Su Majestad. Respondió Tirón. Berlina. La noticia del intento de asesinato de Napoleón III provocó escalofríos en el gobierno prusiano. Las ambiciones francesas en Renania eran de dominio público. El despliegue del 60% de las tropas prusianas en Renania fue suficiente para evidenciar la gravedad de la situación. En cualquier otro momento, la agresión francesa podría haber encontrado la interferencia de varias naciones europeas. Pero esta vez fue diferente. Si surgían pruebas que vincularan el intento de asesinato con el reino de Prusia, ni siquiera el sistema de Viena podría disuadir las acciones francesas. En cuanto al motivo, la probabilidad de que el autor fuera alemán es muy alta, dado que la intervención francesa frustró las posibilidades de unificación alemana. Las represalias de fervientes nacionalistas serían totalmente plausibles. El ministro de Asuntos Exteriores, Manteuffel, explicó: Su Alteza, no hay de qué preocuparse. No tuvimos nada que ver con este intento de asesinato. Aunque los franceses quieran causar problemas, no pueden culparnos. El sistema de Viena acaba de ser restablecido. Si Francia inicia una guerra con argumentos endebles, se enfrentará a la hostilidad de todas las naciones, a menos que no les importe una segunda coalición antifrancesa. El príncipe Guillermo Federico Luis asintió. Las probabilidades de que Francia causara problemas en ese momento eran bajas. Interrumpir el sistema de Viena ahora no concordaba con sus intereses. La vigilancia, sin embargo, fue una reacción instintiva. Era un efecto persistente de la dominación napoleónica de Europa, y a pesar del paso del tiempo, persistía un profundo temor a Francia. Sí, en circunstancias normales, los franceses se abstendrían de tales acciones. Sin embargo, no podemos permitirnos la complacencia. Ordene a las tropas del frente que refuercen sus líneas defensivas y no den a los franceses ninguna oportunidad. Aunque Rusia era en ese momento la principal potencia militar del mundo, el desempeño reciente del ejército francés en la guerra del Cercano Oriente llevó a muchos a creer que los franceses poseían la fuerza de combate más formidable del mundo y que los rusos dependían de su superioridad numérica para reprimirlos. También está la mano de Francia en esto, exagerando deliberadamente la fuerza de los franceses para mantener la percepción de todos sobre el ejército francés arraigada en la era napoleónica. Esta percepción errónea mantuvo a los franceses bajo control diplomático.
Ante la presión diplomática, Napoleón III rara vez causó problemas en el continente europeo tras ascender al trono. Aunque tenía la vista puesta en Renania y Bélgica, no tomó ninguna medida concreta. Es imposible desenmascarar este engaño. El gobierno de Napoleón III, atrincherado en sus propias circunstancias, desconoce la capacidad de combate actual del ejército francés, que no es tan formidable como lo fue durante la era napoleónica. No se trataba solo de entrenamiento, sino de la ausencia del espíritu militar forjado durante la era napoleónica. Especialmente tras las brutales experiencias de la Guerra del Próximo Oriente, la moral que antaño inspiraba al ejército francés había disminuido considerablemente. Sin embargo, debido a la alta tasa de bajas, el ejército francés pudo mantener su reputación. La única manera de desenmascarar esta fachada es ir a la guerra con una gran potencia. Perder dicha guerra, por supuesto, revelaría la verdad. Sin embargo, bajo el sistema de Viena, la probabilidad de que las grandes potencias participen directamente en un conflicto es muy baja. No solo el gobierno prusiano está nervioso. El reino de Cerdeña y el reino de Bélgica están igualmente preocupados. Todos rezaban para que los perpetradores no tuvieran ninguna conexión con sus países. Con el paso del tiempo, el caso del intento de asesinato de Napoleón finalmente recibió una respuesta. El 15 de agosto de 1858, el gobierno francés anunció que los culpables eran 4 italianos. Al ver los nombres, Franz se quedó sin palabras. Eran los mismos 4 héroes italianos de la historia, pero esta vez no tenían suerte. Quizás no vivieran lo suficiente para ser indultados. Aunque Napoleón III y su esposa resultaron ilesos, 3 de sus escoltas fueron baleados y uno murió en el acto. Si Napoleón III volviera a perdonar a los asesinos esta vez, sus subordinados podrían sentirse desanimados. Ya fuera para consolidar la autoridad real o por intereses estratégicos, debía causar problemas al reino de Cerdeña, sobre todo porque comparten una frontera. Dada la actual situación internacional, es muy difícil para Francia expandirse en el continente europeo. Mirando a su alrededor, el reino de Cerdeña es el objetivo más fácil. Con una excusa preparada a la vista, es poco probable que el gobierno francés deje pasar esto fácilmente. Originalmente, Francia estaba dispuesto a ordenar a las tropas de primera línea que estuvieran listas para la batalla, pero abandonó la idea. Si Napoleón III actúa irracionalmente y se presenta ante su puerta, no podría ser mejor. En el gran juego de las naciones, preocuparse por una ciudad o un territorio es completamente innecesario. Si el objetivo de los franceses es Austria, a Francia no le importa tenderles una trampa. Debido a las limitaciones de transporte y logística, una guerra abierta era impensable. La diferencia de poder entre Francia y Austria no era tan grande, así que quien luchara en su propio territorio tendría la ventaja. Si Franz pudiera atraer a las principales fuerzas francesas, no le importaría primero simular ser débil y luego reunir una alianza antifrancesa para romper la columna vertebral de los franceses de un solo golpe. Capítulo 295. Turín. Desde que el gobierno francés anunció la identidad de los asesinos, el gobierno sardo ha estado en pánico. Es como si la desgracia te cayera del cielo en casa. Todos los presentes se atreverían a jurar en nombre de Dios que no tenían nada que ver con este intento de asesinato. Incluso si quisieran asesinar a alguien, sería a Franz, no a Napoleón III. ¿Qué sentido tenía asesinar a Napoleón III? El rey Víctor Manuel II preguntó con entusiasmo. Primer ministro, ¿ha investigado la información sobre los asesinos que han revelado los franceses? Cabour, con aspecto demacrado, respondió. Sí. Todos son nacionalistas italianos radicales de la región italiana. Su objetivo al asesinar a Napoleón III parece ser provocar un conflicto entre Francia y Austria. Antes de actuar, estos 4 individuos habían obtenido la ciudadanía del nuevo Sacro Imperio Romano Germánico, y uno de ellos incluso era funcionario público en el Reino de Lombardía. Incriminar a otros aún depende del momento. Si ocurrió en un momento en que las relaciones franco-austriacas se deterioraban, entonces, fuera cierto o no, el gobierno francés podría tomarlo como un hecho. Está claro que estos asesinos no eran profesionales, no eligieron el momento oportuno y solo lograron enfadar a los franceses. Desafortunadamente, Francia y Austria aún no estaban a punto de romper relaciones. Bajo el sistema de Viena, ¿de dónde sacaría el gobierno francés la confianza para iniciar una guerra? Desde el punto de vista de los intereses, los franceses llevan tiempo buscando expandirse a la región italiana. Con este pretexto, los problemas han llamado a la puerta del reino de Cerdeña. Tras reflexionar un momento, Víctor Manuel II dijo con resignación.
Espero que esos insensatos aguanten y culpen obstinadamente a Austria. De lo contrario, estaremos en serios problemas. No es que no quieran conspirar con los franceses contra Austria. Es solo que la probabilidad de que eso ocurra es casi nula. Históricamente, después de que el primer ministro Cabourg convenciera a Napoleón III, él mismo no pudo creerlo durante mucho tiempo. La situación era aún peor ahora que Austria era mucho más fuerte que en su historia. Ya fuera por la preservación de la estabilidad europea mediante el sistema de Viena o por la aún sólida alianza ruso-austríaca, Francia no podía atreverse a tomar medidas imprudentes. Cabourg analizó. Su Majestad, los británicos y los austríacos no se quedarán de brazos cruzados mientras los franceses continúan expandiéndose. Podemos solicitar su ayuda. Había un atisbo de cansancio en su expresión, mezclado con profunda preocupación. Obviamente, se había esforzado mucho para encontrar una salida a este aprieto. En política, no hay enemigos eternos, solo intereses eternos. Para unificar la región italiana, Austria es su mayor enemigo. Pero para resistir la invasión francesa, Austria se convierte en su aliado. Tanto Francia como Austria tienen ambiciones de dominar la región italiana, y solo mediante la supresión mutua ha sobrevivido el reino de Cerdeña. En circunstancias normales, nunca habría existido una oportunidad para la unificación de Italia, ya que ni Francia ni Austria la tolerarían. El error de juicio de Napoleón III contribuyó inadvertidamente a la grandeza de Cabourg. En realidad, Cabourg apostó a que Francia y Austria no se dividirían el reino de Cerdeña. Ahora no se atrevía a arriesgarse. La situación internacional había cambiado y las relaciones entre Francia y Austria se estaban calentando. El tratado secreto que Francia había urdido para apaciguar a los franceses, que proponía la división del reino de Cerdeña entre ambos países, pendía como una espada de Damocles sobre ellos. Palacio de Versalles. Napoleón III estaba de muy mal humor. Este intento de asesinato no era tan simple como parecía al mundo exterior. Con base en la información recopilada, era evidente que alguien dentro del país había ayudado a los asesinos. De lo contrario, habría sido difícil para estos aficionados rastrear sus movimientos. Napoleón III preguntó: ¿hemos descubierto al cerebro detrás de escena? El ministro de Policía Maupas respondió: Su Majestad, el enemigo es muy astuto. Estos asesinos no saben que han sido manipulados. La información se obtuvo de un tal Sobolev. Esta persona ha desaparecido, y su relación con los asesinos parece pura coincidencia. Se conocieron en una pequeña taberna de París. Hemos investigado a personas relacionadas y no hemos encontrado pistas sospechosas. Sobolev podría ser un alias, sin más información que su trato con los asesinos. Napoleón III los regañó furioso. Inútiles. ¿Me estás diciendo que enemigos domésticos se toparon con 4 idiotas y los usaron como asesinos? Majestad, es la pura verdad. Respondió Maupas con sinceridad. Las coincidencias suelen ocurrir en la realidad, a veces incluso de forma más extraña que en la ficción. Este intento de asesinato ocurrió en circunstancias fortuitas, y el supuesto cerebro detrás de él fue simplemente una decisión espontánea. Napoleón III hizo un gesto con la mano y dijo: sigan investigando. No me importa qué métodos usen, pero deben encontrar a ese Sobolev, que ha aparecido de repente, para mí. Independientemente de si hay una mente maestra tras bambalinas, este Sobolev, ignorado, es una amenaza. El mundo nunca escasea de extremistas, y Napoleón III no quiere vivir con el temor diario de intentos de asesinato. Sí, Su Majestad. Respondió Maupas. Después de calmarse un poco, Napoleón III comenzó a considerar cómo aprovechar este incidente para maximizar sus intereses. Los asesinos eran ciudadanos austríacos. ¿Podemos hablar con Austria sobre esto y exigir responsabilidades? El ministro de Asuntos Exteriores de Auvernia objetó sutilmente. Majestad, ¿qué exactamente podemos exigir a los austríacos? Este es el quid de la cuestión de los intereses. La extorsión también depende del objetivo. Si el gobierno austríaco no se deja engañar, no pueden simplemente atacarlos por estos motivos, ¿verdad? A menos que haya pruebas de que el asesinato fue planeado por el gobierno austríaco, se puede utilizar la presión internacional para hacer que los austríacos paguen un precio. Obviamente, las pruebas actuales son insuficientes. Incluso si uno de los asesinos fuera un antiguo funcionario público del Reino de Lombardía, todavía no es suficiente para incriminar al gobierno austríaco. A partir del motivo del crimen, se descartaron sospechas contra el gobierno austríaco. Cuesta creer que enviaran a alguien a asesinar a un emperador extranjero sin una razón clara. Nadie lo creería.
El deseo de Napoleón III de atacar a Austria no significa que ignorara por completo las consecuencias. La cooperación entre ambos países aún supera cualquier posible conflicto. Desde la perspectiva de los intereses, aún no era el momento de que ambas partes se volvieran hostiles. De igual manera, no es viable atacar al Reino de Prusia ni a Bélgica. Sin pruebas suficientes, intentar simplemente desviar la culpa podría tener consecuencias desastrosas. ¿Debería aprovecharse esta oportunidad para una purga interna de gran escala? En cuanto surgió esta idea, Napoleón III la descartó rápidamente. La crisis económica continúa y es necesario mantener la estabilidad interna. Provocar conflictos internos en este momento podría fácilmente tener consecuencias impredecibles. Después de muchas vacilaciones, Napoleón III habló. El Ministerio de Asuntos Exteriores enviará una nota al Reino de Cerdeña responsabilizándolo de este incidente. Prensar un caqui blando era un aspecto, pero más importante aún, estos asesinos eran miembros de grupos nacionalistas italianos radicales que previamente habían recibido financiación del gobierno de Cerdeña. Aunque sería una exageración, podría decirse que este asesinato fue orquestado por grupos nacionalistas italianos, lo que atribuye parte de la culpa al gobierno sardo. Usar esto como excusa para generar problemas no debería generar interferencias de otros países. Sí, Majestad. Respondió el ministro de Asuntos Exteriores de Auvernia. El ministro del Interior, Persigny, intervino. Majestad, sería mejor incluir las confesiones de los criminales para demostrar que este asesinato fue orquestado por grupos radicales italianos. También deberíamos recopilar pruebas de que el gobierno sardo proporcionó fondos a estos grupos radicales. Presentar todas estas pruebas al gobierno sardo sería más convincente. Al mismo tiempo, podemos buscar apoyo internacional, utilizando el asesinato para generar simpatía y obtener ventaja en la diplomacia. Los austríacos han prometido en el pasado apoyar nuestra anexión del Reino de Cerdeña. Ahora es el momento de que cumplan sus promesas. Cuanto más pruebas se aporten, más persuasivo sea el caso y más apoyo público se obtenga, mayores serán los beneficios obtenidos. Napoleón III exclamó con alegría. ¿Quieres decir que el gobierno austríaco apoyará nuestra anexión del Reino de Cerdeña? Persigny respondió sin dudarlo. No. Los tiempos han cambiado. Durante la Guerra de Unificación de Alemania, Austria habría estado dispuesta a permitirnos anexar el Reino de Cerdeña a cambio de nuestro apoyo. Pero ahora que Alemania está dividida en tres, el gobierno austríaco ya no necesita nuestro apoyo, por lo que sus promesas ya no son válidas. Pero no se opondrán a nuestra expansión en Cerdeña. De hecho, el gobierno austríaco espera una acción más agresiva de nuestra parte para agravar aún más el conflicto anglo-francés. Napoleón III asintió. Desde la guerra austro-sarda, Austria y el Reino de Cerdeña se encuentran en una guerra fría política, y Austria ya no tiene ningún interés en Cerdeña. En cambio, la influencia británica en Cerdeña se está extendiendo rápidamente. Si Francia actuara contra Cerdeña, los británicos serían los más perjudicados. Si pudiera provocar el enfrentamiento entre Gran Bretaña y Francia, ¿qué resultaría de un simple reino de Cerdeña? Capítulo 296. Palacio de Viena. Franz miró el telegrama que le envió Napoleón III y dijo con una sonrisa. Los franceses quieren tomar medidas contra el reino de Cerdeña. Ahora quieren que cumplamos nuestra promesa. ¿Qué crees que deberíamos hacer? El ministro del Interior, el archiduque Luis, sugirió. Majestad, los franceses tienen planes ambiciosos para Italia. Quizás el reino de Cerdeña por sí solo no pueda satisfacer su apetito. Una vez que la influencia francesa penetre en Italia, aumentará la presión sobre nuestra defensa nacional. Por la seguridad de Lombardía, debemos moderar este comportamiento. Metternich objetó. No es tan grave. El sistema de Viena acaba de establecerse, y los franceses no violarán el tratado ahora. Como mucho, podrán obtener algunas ventajas, pero no pueden absorber el reino de Cerdeña entero. Si los franceses realmente quieren anexionarse Cerdeña, que lo hagan. Una vez que den este paso, se formará una nueva coalición antifrancesa. El primer ministro Félix se burló y dijo, en efecto, Francia ya no es la Francia de la era napoleónica. Ya que Napoleón III tenía tales ambiciones, más vale que las cumpla. Los países europeos acaban de relajar su vigilancia contra los franceses, y ahora estos están volviendo a la palestra. Démosles un empujón y elevémoslos aún más. La fuerza determina la posición. Si Austria no es lo suficientemente fuerte, debe, por supuesto, impedir la expansión francesa y tomar medidas preventivas. La situación actual es diferente.
Incluso si Francia se anexionara el reino de Cerdeña, Austria seguiría tolerando su anexión. Con una Rusia fuerte y una Francia fuerte, otra Austria fuerte en el continente europeo sería insignificante en esta situación. Si no llaman la atención, Austria, cada vez más poderosa, pronto se convertirá en un objetivo. En esta situación, a Austria le conviene en realidad dar un empujón a los franceses y permitirles engordar un poco. Franz tomó una decisión: decirles a los franceses que cumpliremos el acuerdo y apoyaremos su anexión de Cerdeña. Pero deben encontrar una razón que todos puedan aceptar: el sistema de Viena no debe ser socavado. El sistema de Viena es la política nacional de Austria y no cambiará durante al menos 10 años. En esta situación, la anexión francesa de Cerdeña atraería demasiada atención y podría desestabilizar el sistema de Viena. Sin embargo, para desviar la atención hacia Francia, a Franz no le importa debilitar el sistema de Viena. Al fin y al cabo, solo sirve para mantener el equilibrio en el continente europeo y tiene un poder limitado de restricción sobre las grandes potencias. Hasta que se resuelva el problema del lento crecimiento poblacional, Francia no representará una amenaza significativa para Austria. Incluso si se anexiona Cerdeña y provoca un aumento demográfico a corto plazo, no tendrá ningún efecto real. El nacionalista reino de Cerdeña, donde el nacionalismo se ha vuelto fanático, no es fácil de gobernar. Será difícil digerir esta región sin décadas de esfuerzo. La dinastía de los Habsburgo había estado activa en la región italiana durante siglos, y solo tras la llegada de Franz al poder se llevó a cabo una gran purga en la región. Además, se convenció a las clases bajas mediante la emancipación de los siervos y la redención y compra de tierras. De este modo, la región se estabilizó por completo. Debido a la guerra austro-sarda, Franz convirtió al reino de Cerdeña en chivo expiatorio, culpándolo de la muerte de cientos de miles de personas. Basta con observar las relaciones civiles entre el reino de Lombardía y Cerdeña hoy en día. A pesar de ser territorios vecinos, los pueblos de ambos lados aún albergan una profunda animosidad. Esto demuestra el poder del odio. Sin encontrar un chivo expiatorio, ¿se atreverían los franceses a llevar a cabo una purga a gran escala? Y sin llevar a cabo dicha purga, ¿cómo podrían reprimir eficazmente el nacionalismo? Metternich respondió: sí, Majestad. El ministro de Finanzas Karl recordó: Su Majestad, que dado que los radicales italianos conspiraron para asesinar a Napoleón III, es muy probable que también intenten hacerle daño. Debemos implementar medidas drásticas de seguridad pública y eliminar cualquier amenaza potencial. Franz tenía mucho miedo a la muerte y nunca dudaba en eliminar cualquier amenaza potencial a su vida. Por no hablar del indulto a los asesinos, incluso si alguien solo tenía el motivo para asesinarlo y aún no había actuado, sería rápidamente enviado a la horca. La ley austríaca era mucho más estricta en este aspecto. Tras pensarlo un rato, Franz dijo con tono asesino: sí, debemos realizar una investigación exhaustiva. Este asunto lo gestionará el Ministerio del Interior. Arranquen a todas las ratas que se esconden en los rincones. Investiguen a fondo a cada persona y organización relacionada con estas ratas. Quiero ver cuántas ratas hay escondidas en Viena. Sin duda, alguien sufriría una desgracia. Sin importar su estatus o antecedentes, una vez declarado culpable del delito de regicidio, estaría condenado. Aunque aún no hubiera actuado, el resultado sería el mismo. Los primeros en sufrir serán, sin duda, los gánsteres y matones callejeros. Tras la ascensión de Franz al trono, se convirtieron en los chivos expiatorios del gobierno ante cualquier ofensiva contra la seguridad pública. Una vez capturados, se enfrentaban a un mínimo de 10 años, y hasta ahora, solo entraba gente, sin que saliera nadie. Viena ahora está libre de importantes organizaciones de la AMPA. Quienes logran evadir la captura son tímidos veteranos que mantienen un perfil muy bajo. Ganar dinero silenciosamente en la zona gris es una cosa, pero aquellos que se atreven a salir y declararse señores están condenados a morir jóvenes. Londres. Desde que estalló la rebelión india, el gobierno británico ha tenido dificultades con las grandes potencias, que le causaron problemas una tras otra. En cuanto a los rusos, era de esperar. Ya son enemigos, y ambos bandos han roto desde hace tiempo cualquier atisbo de civilidad. El gobierno ruso apoya abiertamente a los insurgentes indios, y es casi como si ambas naciones estuvieran al borde de la guerra. La expansión de la influencia de Austria en el Mediterráneo y África está dentro de su rango de tolerancia. Después de todo, no perjudica sus propios intereses. Al principio, se pensó que el gobierno francés, pro-británico, se comportaría bien, quizás satisfecho con obtener algunas ventajas coloniales.
Pero Grenville descubrió, a regañadientes, que las ambiciones francesas en Italia seguían intactas. Lo más indignante fue que el pretexto lo proporcionaron los propios italianos. Aunque el gobierno británico estaba dispuesto a apoyar al reino de Cerdeña, carecía de la confianza para hacerlo. Ser un acosador también depende del objetivo, y Francia no es un tipo de persona fácil de vencer. Es de los que tienen que razonar con ellos. Desafortunadamente, los franceses aún mantienen la superioridad moral en este momento. Miembros de los carbonarios italianos conspiraron para asesinar a Napoleón III y los perpetradores fueron capturados en el acto. Cuanto más pensaba Grenville en ello, más le dolía la cabeza. Maldijo furioso. Malditos extremistas radicales, ¿tienen un cerebro de mierda? Intentando asesinar a Napoleón III, incluso se les puede ocurrir una idea tan estúpida. Me pregunto si alguien intentará asesinar también a Franz. Grenville desconocía que tenía razón. Los carbonarios sí tenían planes para asesinar a Franz, y ya habían tomado medidas. Desafortunadamente, se encontraron con el solitario Franz, que rara vez sale del palacio, por lo que no hubo posibilidad alguna de moverse. No fue hasta la represión, cuando alguien los denunció por comportamiento sospechoso, que la policía encontró bombas durante un registro en su residencia, exponiendo sus planes. Por supuesto, Grenville hubiera preferido equivocarse. Tratar con una sola Francia es bastante difícil y agregar a Austria a la mezcla sería verdaderamente abrumador. El secretario de Asuntos Exteriores, Thomas, analizó. Primer ministro, ya es demasiado tarde para decir estas cosas. Los franceses están exigiendo cuentas al reino de Cerdeña. Si no pueden darle una explicación a Napoleón III, quizá no dejen el asunto ahí. Los países europeos no apoyarán a Cerdeña en este asunto. Por ahora, le corresponde al gobierno sardo entregar a los radicales y no dar a los franceses motivos para actuar. Entregar a los responsables parece fácil en teoría, pero en la práctica es un reto. Los Carbonari ejercen una influencia considerable en Cerdeña, con una fuerte presencia y un profundo arraigo en la sociedad, lo que dificulta enormemente tomar medidas contra ellos. En medio del fervor nacionalista, el pueblo sardo evidentemente siguió siendo ferviente y es poco probable que considere cuidadosamente lo que está bien y lo que está mal. Simplemente optará por resistir. Ante la presión pública, ¿se atrevería el gobierno sardo a tomar medidas contra los carbonarios? ¿O acaso tiene la capacidad de hacerlo? El ministro de Hacienda, John Russell, negó con la cabeza y dijo: a estas alturas, simplemente entregar a unos pocos chivos expiatorios no va a resolver el problema. El principal objetivo de los franceses al exigir que Cerdeña entregue a los perpetradores sigue siendo el interés público. De lo contrario, no acusarían al gobierno sardo de estar involucrado en esta conspiración. Si los beneficios ofrecidos por el gobierno sardo no los satisfacen, esta sospecha puede fácilmente convertirse en realidad. Una vez que los franceses definan a los perpetradores como agentes del gobierno sardo, la guerra se vuelve inevitable. Sin duda, los culpables deben ser entregados. Si no se apacigua a los franceses, el asunto no se resolverá. Los intereses también son indispensables. Sin pagar un precio que satisfaga a los franceses, Napoleón III tampoco lo dejará en paz. Después de todo, es el emperador de una nación, e incluso por el trauma psicológico causado por el ataque terrorista, se requieren concesiones territoriales y reparaciones para compensar el daño. Los detalles de las concesiones territoriales o reparaciones dependerán de la situación real. Grenville reflexionó un momento y dijo: el Ministerio de Asuntos Exteriores debería intervenir para mediar en este conflicto, pero primero debemos ver qué quieren los franceses. Sería mejor involucrar también a los austríacos para presionarlos juntos, ya que Austria tampoco querría que continuara la expansión francesa. El gobierno británico nunca ha relajado su vigilancia contra los franceses. Contener la expansión francesa ha sido desde hace tiempo su política nacional. La enemistad centenaria entre Gran Bretaña y Francia no debe tomarse a la ligera. Que el actual gobierno francés sea pro-británico no significa que los conflictos entre ambas partes hayan disminuido. De hecho, Gran Bretaña y Francia siguen siendo los mayores competidores entre sí en sus actividades coloniales en el extranjero. Capítulo 297. Franz preguntó sorprendido: ¿realmente atraparon a los asesinos? En su opinión, estas personas deberían haberse escondido tras el fallido intento de asesinato en París. ¿Cómo podían seguir allí, esperando la muerte? Sin embargo, pasó por alto las dificultades de comunicación de la época. El gobierno recibió información de inteligencia temprano, pero eso no significaba necesariamente que estos asesinos tuvieran la misma información.
Las noticias publicadas en los periódicos vieneses aún giran en torno al intento de asesinato de Napoleón III, la captura de los asesinos y la exigencia de responsabilidades por parte de Francia a Cerdeña. La noticia de estos acontecimientos no se ha difundido con la misma rapidez. Los carbonarios eran poderosos en el reino de Cerdeña, pero no en Austria. De hecho, se consideraban una organización herética en Austria, y sus tentáculos, que se extendían hasta Lombardía y Venecia, habían sido cercenados hacía tiempo. Aunque las organizaciones de Cerdeña recibieron la noticia, no pudieron ordenar a estos asesinos que se retiraran. Incluso el asesinato en sí fue una decisión caprichosa de miembros de bajo rango, sin que las altas esferas de los carbonarios tuvieran conocimiento de ello. Los carbonarios operan como una alianza, con un liderazgo nominal sobre sus miembros. En realidad, cada uno hace lo suyo y no existe autoridad coercitiva sobre ellos. El archiduque Luis rió y respondió: sí, Su Majestad. Tras ser capturados, estos asesinos insistieron en que eran franceses y que Napoleón III los había enviado a matarlo. Es realmente gracioso que alguien intente incriminar a otros de forma tan burda. ¿De verdad creían que cambiar de nacionalidad haría que la gente les creyera? Franz rió fríamente y dijo: entonces vigílalos. No dejes que mueran demasiado pronto, aún podrían ser útiles más adelante. Con una excusa preparada, el gobierno austríaco tenía ahora una razón para apoyar a los franceses. Incluso los asesinos que aún no habían actuado seguían siendo asesinos, y en una situación en la que podían simpatizar, no tenía nada de malo que Francia y Austria unieran fuerzas contra un enemigo común. Lo más curioso es que, en esta época, los carbonarios son una organización que opera abiertamente, y la identidad de sus miembros es de dominio público. Buscar chivos expiatorios fue inútil. En materia de regicidio, nadie escapa. Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi y Camillo Cavour, los tres héroes de la unificación italiana, eran miembros de esta organización. Incluso se rumoreaba que Napoleón III se había unido previamente a ella. ¿Qué puede hacer el gobierno de Cerdeña? ¿Entregar a toda esta gente? Desafortunadamente, salvo el rey, todos los altos funcionarios del reino de Cerdeña están involucrados. Aunque quisieran, no es fácil cortarse el brazo. Es un dilema sin solución. El archiduque Luis respondió: sí, Majestad. Franz también pensaba en cómo incitar a los franceses a anexionarse el reino de Cerdeña. Incluso la oportunidad de chantajear al reino de Cerdeña se descartó temporalmente. San Petersburgo. Cualquiera que fuese la actuación del gobierno ruso, siempre que ocurría algo en Europa en aquella época, participaba activamente. Como potencia hegemónica de Europa, era su responsabilidad y deber mediar en los conflictos entre naciones. Por supuesto, los rusos perciben esta responsabilidad y obligación como algo propio, ya que las naciones europeas nunca la han reconocido. La posición hegemónica del gobierno ruso en Europa se basa enteramente en el poder militar. Nicolás I se encontraba ante un dilema. Por un lado, detestaba a las organizaciones radicales italianas que conspiraban para asesinar a los emperadores, y por otro, no quería que los franceses expandieran su influencia. No fue solo Nicolás I. Todos los monarcas del continente europeo, con excepción del atípico Franz, se enfrentaron al mismo dilema. Fuera o no un nuevo rico, Napoleón III era reconocido como emperador, por lo que pertenecía a la camarilla monárquica. Cualquier asesinato político común y corriente se encontraría con resistencia colectiva, y más aún el asesinato de un monarca. Cuando Bismarck fue asesinado, la Organización de la Independencia de Polonia sufrió mucho como chivo expiatorio. No solo sufrió una brutal represión por parte de Prusia y Rusia, sino que también se topó con la oposición de varios países europeos. El ministro de Asuntos Exteriores, Karl Nesselrode, dijo con razón: Su Majestad, esta malvada organización que planea un regicidio debe ser castigada y todos sus líderes enviados a la horca. Esto es políticamente correcto. Incluso los aliados del reino de Cerdeña, los británicos, han exigido la entrega de los asesinos. Ningún estado monárquico puede tolerar la existencia de una organización tan perversa que conspira contra los monarcas. Nicolás I asintió y dijo: sí, esta organización maligna debe ser erradicada. El Ministerio de Asuntos Exteriores enviará una nota diplomática al reino de Cerdeña exigiendo el arresto inmediato de los asesinos. El problema actual es cómo prevenir la expansión francesa. No podemos permitir que se repitan las lecciones de la era napoleónica. Debemos impedir la expansión del enemigo. El ministro de Asuntos Exteriores, Karl Nesselrode, afirmó con seguridad: Majestad, frenar la expansión francesa no es solo nuestro problema.
La expansión francesa en Italia representa la principal amenaza para los británicos y los austríacos. No tenemos por qué preocuparnos en absoluto por esto. Incluso si los franceses se hicieran más fuertes, Prusia y Austria seguirían bloqueándolos. Hoy es diferente a aquellos tiempos. Napoleón III no es Napoleón. Carece del talento natural de su tío. Si los franceses invadieran Europa Central, se enfrentarían a la oposición unida de todos. Con la fuerza actual de los franceses, no pueden arrasar el continente europeo. Si los franceses se expanden hacia Europa Central, formaremos una coalición antifrancesa y eliminaremos completamente a este enemigo de una vez por todas. Es instintivo desconfiar de los franceses. Después de todo, Napoleón llegó a penetrar en el corazón de Rusia. Si no hubiera sido por el duro invierno que salvó a Rusia, el imperio ruso habría estado condenado. Por lo tanto, en la lucha por la hegemonía continental, el gobierno ruso siempre ha visto a los franceses como su principal competidor y, por supuesto, los franceses también ven a los rusos como su principal competidor. Además de desviar la atención de la crisis interna, la unión de Francia con John Bull para lanzar la guerra del Cercano Oriente fue más bien una continuación de la rivalidad franco-rusa por la hegemonía en Europa. El ministro de Finanzas, Bromchenko, recordó: Majestad, Austria se ha desarrollado rápidamente en los últimos años. Aunque son nuestros aliados, debemos mantenernos alerta. Ahora que los franceses han mostrado su poder, sería prudente que Austria y ellos se contrapesen mutuamente. También podemos aprender de los británicos y los austríacos cómo manejar el equilibrio de poder en Europa. Que los rusos manipularan el equilibrio de poder en Europa parecía increíble. Pero también era inevitable. De los tres principales protagonistas de la guerra del Cercano Oriente, Gran Bretaña y Francia ya habían recuperado su vitalidad. Rusia, la vencedora, aún se recuperaba. Esto conmocionó al gobierno ruso, que se vio obligado a emprender reformas institucionales. De hecho, Nicolás I estaba envejeciendo, careciendo del vigor de su juventud. Ante la fuerte oposición de los conservadores, optó por una estrategia cautelosa. Además, el imperio ruso era demasiado vasto para ser gobernado fácilmente. Aunque el telégrafo se estaba difundiendo en el continente europeo, cubría solo unas cuantas ciudades importantes de Rusia, y la cobertura nacional era todavía una perspectiva lejana. En tal situación, el control del gobierno central sobre los gobiernos regionales era naturalmente insuficiente. Las reformas que se habían aprobado con tanto esfuerzo se vieron finalmente comprometidas a la hora de implementarlas. Las reformas tuvieron poco efecto perceptible y no lograron resolver las dificultades financieras. El imperio ruso había perdido su poder para intimidar a otras naciones, lo que obligó a un cambio de política nacional como último recurso. Nicolás I suspiró profundamente. El equilibrio de poder en Europa siempre había sido manipulado por Gran Bretaña y Austria. Inesperadamente, Rusia, que siempre había buscado perturbar el orden europeo, ahora también se convertiría en partidaria de la política continental de equilibrio de poder. Muy bien, que así sea. Al tomar esta decisión, Nicolás I de repente pareció haberse vuelto mucho mayor. Una vez iniciada la política de equilibrio europeo, significará que el imperio ruso habrá abandonado por completo su expansión en el continente europeo y el gobierno ruso tendrá aún menos opciones estratégicas en el futuro. Pero ante la realidad, no tienen otra opción. Incluso si no abandonan su expansión en el continente europeo, el gobierno ruso no encuentra territorio donde expandirse. Sus vecinos son todos huesos duros de roer, y simplemente no hay manera de avanzar. De hecho, el gobierno ruso ya había trabajado en esto antes. La reconstrucción del sistema de Viena formaba parte de una política de equilibrio de poder, aunque con motivaciones diferentes en aquel momento. Inicialmente, el gobierno ruso solo buscaba consolidar su propia hegemonía y ganar tiempo para las reformas internas. Ahora, debido a las limitaciones financieras, se ve obligado a adoptar la política de equilibrio europeo para ahorrar los costos asociados con el mantenimiento de su hegemonía. Capítulo 298. Como es habitual en el continente europeo, llegó el momento de negociar. Sobre todo desde que se restableció el sistema de Viena, los franceses no tuvieron más remedio que acatar estas reglas. Desde la entrega de la nota diplomática francesa, Cabourg había corrido a París, tratando de presionar en todas partes con regalos. Pero todo fue en vano. Los burócratas franceses no eran tontos. Sabían qué regalos aceptar y cuáles rechazar. Es mejor mantenerse al margen de los asuntos relacionados con el atentado contra la vida del emperador. La ministra de Asuntos Exteriores, Clio, se quejó con amargura.
Primer ministro, todos los regalos han sido devueltos. Esta gente ni siquiera nos deja pasar. Esto todavía era relativamente diplomático. Otros llegaron tan lejos como para aceptar la capa de caramelo, solo para devolver la cáscara. En otras palabras, tomaron los regalos, metieron algunas cosas al azar en las cajas y luego las tiraron a la basura grandiosamente. No esperes que logren nada. En el mejor de los casos, estas cosas podrían ayudar a apagar un poco el fuego, para que clamen con menos fuerza por la guerra. No había otra opción. Para demostrar su lealtad al emperador, había que gritar consignas. Incluso la facción pacifista clamaba ahora por dar una lección al reino de Cerdeña. Los resultados de la investigación demostraron que alguien había ayudado a los asesinos y filtrado el paradero del emperador. Y esa persona aún no había sido capturada. Para evitar sospechas, nadie se atreve a cometer este error político. Cabourg dijo con impotencia. Yo tampoco he obtenido ningún resultado. Napoleón III usó la excusa de recuperarse de una lesión para no recibir visitas. Me temo que este asunto será difícil de resolver. Sin embargo, no tenemos otra opción. Como los franceses no los aceptarán, demos regalos a los representantes de otros países. No es momento de ser tacaños. Si les damos algo, aunque solo digan unas palabras en la reunión, valdrá la pena. Es el método más rudimentario, pero el más efectivo. Actualmente, el reino de Cerdeña carece de la capacidad de intercambiar intereses con otros países, y mucho menos de influir en su diplomacia. En este contexto, la única opción es sobornar a representantes de otros países. Ahora, los gobiernos de toda Europa están muy indignados por este intento de asesinato, pero al mismo tiempo, nadie quiere que Francia siga expandiéndose. El propio Cabourg estaba profundamente enojado por el intento de asesinato y no sentía ninguna simpatía por estos llamados patriotas. Si fuera posible, no le importaría simplemente deshacerse de esos tipos para acabar con todo. En cuanto a la exigencia francesa de castigar a los culpables, Cabourg ni siquiera quiso discutir. Mientras no se agravara, estaba bien. Sin embargo, no podía tolerar la exigencia del gobierno francés de concesiones territoriales. La perspectiva de una unificación italiana ya era remota, y si cedían más territorio ahora, no habría ninguna esperanza. Clio susurró. Primer ministro, los franceses también se encargan de las relaciones públicas, y puede que nos resulte difícil competir con ellos. El representante austríaco esta vez, Martí, es de Lombardía y representa a la facción antisarda del gobierno austríaco. Su nombramiento por parte del gobierno austríaco podría estar relacionado con el acuerdo secreto entre Francia y Austria. Esta vez, no podemos contar con los austríacos en las negociaciones. Incluso debemos preocuparnos de que Francia y Austria lleguen a un acuerdo que nos divida. Lombardía se encuentra en Italia, pero los lombardos no son sinónimo de italianos. En concreto, son un grupo étnico distinto, considerado una rama de los pueblos germánicos originarios del sur de Suecia. Durante el movimiento de independencia de 1848, los lombardos estaban divididos. Algunos apoyaban al gobierno austríaco y otros se aliaban con los revolucionarios. El alto cargo de Martis indica sin duda su apoyo a la dinastía de los Habsburgo. Como beneficiario del statu quo, se oponía naturalmente a la unificación de la región italiana. En la anterior guerra austro-sarda, la invasión del ejército sardo había devastado su patria. Con tal sufrimiento personal, la hostilidad hacia el reino de Cerdeña se hizo inevitable. Enfrentarse a semejante oponente también le suponía un dolor de cabeza a Cabourg. Ni siquiera sabía por dónde empezar para intentar engañarlo. ¿Hablamos de unificar la región italiana? Para empezar, la otra parte ni siquiera se consideraba parte de la etnia italiana, a pesar de que la tradición cultural lombarda se había visto influenciada por la cultura italiana. Esto también fue inútil. Toda Lombardía estaba en proceso de desitalianización, retrocediendo hacia el amplio círculo cultural germánico. Tras reflexionar un momento, Cabourg dijo con cautela: esta información es de suma importancia. Debemos informar a los británicos de inmediato. Iré personalmente a la embajada británica esta noche para discutir las contramedidas. Francia por sí sola ya era bastante mala, pero si a eso le sumamos a Austria, no tenían nada que hacer. Salvo recurrir a los británicos, Cabourg se vio impotente. No es que carezca de habilidad personal, es solo que el enemigo es demasiado poderoso y el reino de Cerdeña es demasiado débil como para calificar siquiera para un diálogo igualitario. Ahora los británicos estaban desesperados por defender Cerdeña, no solo por razones estratégicas, sino más aún porque estaban atados a los préstamos que les habían concedido.
Tras la guerra austro-sarda, la economía del Reino de Cerdeña se desplomó y dependió completamente del capital británico para mantenerse a flote. Naturalmente, el gobierno sardo se endeudó considerablemente, y hoy en día el Reino de Cerdeña casi puede considerarse una semicolonia de Gran Bretaña. Los aranceles aduaneros, los impuestos sobre la sal, el tabaco y el alcohol, los ferrocarriles y los puertos estaban hipotecados a los británicos. Si el Reino de Cerdeña se derrumbara, las decenas de millones de libras prestadas por los británicos se perderían. A menos que el gobierno británico esté seguro de poder lograr que Francia y Austria reembolsen el dinero, el consorcio financiero británico no tolerará la caída del Reino de Cerdeña. No hay duda de que ni Napoleón III ni Franz querrían ser el chivo expiatorio en esta situación. Eso sería invasión, no herencia. Solo los herederos habían heredado deudas. Nadie había oído hablar de invasores que también tuvieran que asumir la deuda. Con una suma tan astronómica de decenas de millones de libras en juego, el prestigio británico tampoco era confiable. De hecho, siempre que había intereses en juego, el prestigio británico se volvía inútil. Por otra parte, Martí y el ministro de Asuntos Exteriores francés, Auvernia, mantuvieron una conversación muy agradable. Dado el apoyo de Austria a la anexión francesa del Reino de Cerdeña, era difícil que ambos no llegaran a un acuerdo. A cambio, el gobierno francés prometió abrirles varios puertos coloniales de ultramar y proporcionar suministros a la marina austríaca. Previamente, el gobierno austríaco había firmado acuerdos con España, Portugal y los Países Bajos. Gracias a este acuerdo con Francia, la armada austríaca tenía la capacidad de entrar en cualquier océano del mundo. Estratégicamente, este fue un paso más en la estrategia de globalización de la armada austríaca. Por supuesto, los franceses tenían más que ganar. Mientras Napoleón III pudiera resistir la presión de varios países europeos, podrían absorber el Reino de Cerdeña. Entonces podrían sofocar gradualmente la rebelión. Al fin y al cabo, los franceses tenían amplia experiencia en reprimir rebeliones, y al intercambiar ideas con los italianos, podrían incluso avivar la llama. No resistir la presión también estaría bien. Al menos se cortó el camino hacia una alianza anglo-francesa. Los orgullosos franceses no pueden seguir siendo inferiores a los británicos indefinidamente. Especialmente después de dañar sus intereses fundamentales, incluso si Napoleón III fuera pro-británico, los dos países terminarían enfrentándose política y diplomáticamente. La atmósfera en la embajada británica en Francia era muy extraña en esos momentos. Para mostrar su apoyo al Reino de Cerdeña, el ministro de Asuntos Exteriores británico, Thomas, había venido en persona a la conferencia de París, tras haber llegado temprano. Thomas preguntó seriamente: «Primer ministro Cabourg, ¿está seguro de que lo que acaba de decir es verdad?» No podía permitirse el lujo de ser descuidado. Si Francia y Austria acordaban dividir el Reino de Cerdeña, quedarían en una posición pasiva. El gobierno británico, aparte de protestar, se vería impotente. El único método era tomar medidas de antemano, ya sea para sabotear esta cooperación franco-austríaca o para presionar a ambos países para que hicieran concesiones por parte de naciones europeas aliadas. Ninguno de los dos resultados era algo que el gobierno británico deseara. En cuanto a Cerdeña, su destino ya estaba muy claro. La única pregunta era cuánto perdería. Si la diplomacia fracasa, lo perderán todo. Si triunfa, acabarán desangrándose profusamente. Intentar asesinar al emperador no es gratuito. Los franceses aún tienen que salvar las apariencias. Cabourg dijo con expresión triste: «Señor Thomas, ¿cómo podría bromear sobre estas cosas?» Este era el peor escenario posible. Él tampoco quería verlo. ¿Cómo podía inventar algo de la nada? Ni siquiera sabían de la noticia del arresto de los asesinos carbonarios en Viena. De lo contrario, los dos hombres no se habrían sentido confundidos por las acciones de Austria. Sin esta excusa, incluso si Franz hubiera querido ser más astuto que los franceses, no habría sido tan fácil. Hubo una considerable oposición dentro del gobierno austríaco a la concesión de privilegios a los franceses. Ni siquiera Franz pudo ignorar las protestas de todos. Tras la detención de los asesinos, la situación cambió. Por corrección política, todos se opusieron al Reino de Cerdeña. Thomas se paseó un poco y luego dijo: «El gobierno austríaco debe haber experimentado algunos cambios. Hace poco, nuestro embajador en Viena nos informó que la voz a favor de restringir la expansión francesa seguía siendo la dominante dentro del gobierno austríaco. Con Metternich, ese viejo zorro, cerca, no podía ignorar la amenaza que representaba permitir la expansión francesa.
En la última guerra austro-sarda, Austria tuvo la oportunidad de anexionarse el reino de Cerdeña, pero se retractó. Esto demuestra que el gobierno austríaco no tiene ambiciones contra usted. Actualmente no ha habido ningún cambio en el gobierno austríaco, ningún miembro del gabinete ha sido reemplazado y las posturas políticas no cambian tan rápidamente. El análisis de Thomas fue muy perspicaz. Las posturas políticas no pueden cambiar arbitrariamente, especialmente cuando van acompañadas de filosofías de gobierno. Bajo el marco estable del gobierno austríaco, los cambios repentinos de política son aún menos probables. Capítulo 299. Aunque Thomas no podía entender las razones detrás del cambio de postura del gobierno austríaco, tomó medidas de inmediato. En este punto, si él no interviniera personalmente, probablemente sería una situación unilateral tan pronto como comenzara la conferencia. El hecho de que no todo el mundo quiera la expansión francesa no significa que todos los países se opongan automáticamente a Francia. El intento de asesinato ya había puesto al reino de Cerdeña en desventaja. Además, el gobierno sardo aún no había tomado medidas para castigar a los asesinos, como deseaban los países. Tal vez desde la perspectiva del gobierno de Cerdeña, los carbonarios son poderosos y están muy extendidos, y este intento de asesinato fue simplemente el resultado de unos pocos individuos impulsivos y celosos, sin ningún cerebro detrás de escena. Pero a los ojos de los gobiernos extranjeros, haya sido premeditado o no, cuando ocurre un acontecimiento de este tipo los miembros de alto rango de los carbonarios no pueden escapar de la culpa. La mejor acción que el gobierno sardo debería haber tomado era arrestar primero a los miembros de alto rango de los carbonarios para mostrar a todos su determinación de acabar con la malvada organización. ¿Cómo pudo Cavour no darse cuenta? Sin embargo, como miembro de los carbonarios, no puede usar la espada contra sí mismo. El resultado final fue que el gobierno sardo arrestó arbitrariamente a algunas personas con la intención de engañar a otros. A ojos del mundo exterior, esto demostró falta de sinceridad. Inicialmente, Thomas abogó por que el gobierno sardo erradicara a los carbonarios, diera una explicación a los franceses y luego restara importancia al incidente. Tras comprender el marco político del reino de Cerdeña, rechazó esta idea impráctica. Iba más allá de las capacidades del gobierno sardo. Si permanecían pasivos, sería una cosa, pero si actuaban, sería desastroso. Si presionan demasiado, podrían convertirse en los arquitectos de su propia desaparición y el reino de Cerdeña podría derrumbarse en cualquier momento. En el palacio de Hessenbrunn, Franz estaba demasiado preocupado como para preocuparse por las batallas diplomáticas que se libraban en París. Como resultado de sus incansables esfuerzos, el vientre de la emperatriz Helena comenzó a hincharse de nuevo. En comparación con la siguiente generación de Habsburgo, el destino del reino de Cerdeña era claramente secundario. Por muy persuasivo que fuera Cavour, su oferta jamás podría superar la de Austria. Inicialmente, el valor del reino de Cerdeña residía en su papel de barrera entre Francia y Austria. Más tarde, los británicos, conscientes de su espíritu de lucha, decidieron apoyar la unificación de Italia para mantener a raya a Francia y Austria, equilibrando así el poder de los diversos países del Mediterráneo. Sin embargo, el reino de Cerdeña tuvo la desgracia de encontrarse con Francia y quedó paralizado tras la última guerra austro-sarda. De lo contrario, Cerdeña, con su fuerza conservada, no habría sido tan fácilmente absorbida por los franceses. Franz dijo cariñosamente: Federico, más despacio. Desde que aprendió a caminar, el niño había sido inquieto. Lleno de una curiosidad inagotable por el mundo, siempre causaba problemas. Por supuesto, a Franz no le preocupaban los problemas. Para un niño menor de 2 años, hacer travesuras solo podía parecer adorable. Sin embargo, considerando los estándares médicos de la época, debía ser cauteloso. Según las reglas de la dinastía Habsburgo, el pequeño solo tuvo 4 años más de una infancia despreocupada antes de tener que empezar a entrenar en el modo instancia infernal. Esta era la responsabilidad y el deber de nacer en la realeza. Mientras uno no fuera ingenuo, completar este régimen de entrenamiento garantizaría que quien fuera criado no terminara en un desperdicio. La realidad no es como la ficción. Es más probable encontrar playboys entre los nuevos ricos. Las familias verdaderamente distinguidas tienen una tasa de éxito mucho mayor en la crianza de sus hijos. Este tipo de educación quizá no produzca genios, pero sin duda puede formar individuos competentes en gran número. Por ejemplo, los hermanos menores de Franz, aunque quizá no destacasen en la familia real, sin duda serían jóvenes excepcionales si se les asignara al mundo exterior. Franz aún tenía dolores de cabeza por los preparativos para sus hermanos menores.
En su opinión, lo mejor sería enviarlos a que se templaran. Lamentablemente, debido a su estatus, tales acciones podrían atraer fácilmente especulaciones desfavorables del mundo exterior. Tras años de convivencia, era plenamente consciente de que estos hermanos menores no eran unos cobardes. Aunque aún no estaban al nivel del todopoderoso hermano mayor, su orgullo y arrogancia ya eran evidentes. El año pasado, su segundo hermano, Maximiliano, se casó y aún vive en casa, aparentemente sin hacer nada. La joven pareja acababa de regresar de un viaje por Europa. Si de verdad fuera un inútil como su padre, que se pasaba el día disfrutando del placer y el ocio, cazando y jugando a las carreras de caballos con sus amigos, sería más fácil lidiar con él. Pero Maximiliano es un idealista que quiere triunfar. Hace unos años, basándose en los intereses y aficiones de Maximiliano, Franz lo ingresó en la Real Academia de Ciencias, lo que le permitió estudiar plantas con varios botánicos. Por supuesto, esto fue solo una medida temporal. Ahora, dentro de la Casa de Habsburgo, algunos proponen que Maximiliano sea nombrado regente del Reino de Baviera, pero, a instancias de Franz, el gabinete bloqueó enérgicamente esta propuesta. Tirón dijo en voz baja: Majestad, miembros del Partido Constitucionalista Mexicano han entrado en Viena. La evaluación preliminar sugiere que buscan un príncipe católico para asumir el trono mexicano. Franz lo dijo claramente. Que la gente los vigile y vea con quién se han puesto en contacto. Sí, Su Majestad, respondió Tirón. En el sistema cultural europeo, los emperadores y reyes se determinan por linaje. Por eso, cuando la familia real de un país se extingue o es exiliada, suelen acudir a otros monarcas para encontrar un miembro de la realeza y traerlo de vuelta. Los emperadores mexicanos siempre han tenido un destino trágico. El primer emperador mexicano, Agustín I, terminó en la guillotina. No hay vuelta de hoja. Decidió seguir el ejemplo de Napoleón y coronarse emperador. Aunque lideró el movimiento independentista mexicano y fue muy respetado dentro de su propio país, carecía de linaje real, por lo que nadie lo reconoció como emperador. En este sentido, Washington actuó con sabiduría al no pisar esta mina. Tras aprender esta lección, nadie en México se atrevió de nuevo a reclamar precipitadamente el título de emperador. Pero para los constitucionalistas, sin emperador, ¿qué constitución podrían establecer? Siguiendo la tradición, vuelven a buscar un rey en tierras germánicas. Al fin y al cabo, casi todos los reyes de Europa provenían de la región germánica. Ahora bien, con la prestigiosa dinastía de los Habsburgo, conocidos partidarios del catolicismo, naturalmente llamaron la atención de los constitucionalistas mexicanos. Históricamente, el desafortunado hermano menor de Franz, Maximiliano, fue engañado para convertirse en emperador de México en circunstancias similares. Franz ordenó: Henry, que alguien me traiga la información sobre México. Sí, Su Majestad, respondió la criada suavemente. No había derecho a hablar sin investigación. Sin comprender las particularidades de México, Franz tampoco se atrevió a adentrarse en ese campo minado de forma imprudente. Francamente, en esta época, la base de México es bastante sólida. Es el segundo país más fuerte del continente americano, solo superado por Estados Unidos. La población total se acercaba a los 8 millones, de los cuales más de la mitad eran de raza mixta, el 16% eran blancos y el 30% eran indígenas. Sin embargo, las tensiones raciales en México no son graves y los mestizos a menudo se identifican como blancos. México tiene la suerte de contar con tierras fértiles que, si bien no están a la altura de las de su vecino Estados Unidos, pueden sustentar fácilmente a decenas de millones de personas. Sus recursos minerales son particularmente abundantes, lo que lo hace propicio para el desarrollo industrial. Antes de la fuerte devaluación de la plata, este imperio argentífero era bastante próspero y no le faltaban fondos. En teoría, con condiciones tan favorables, incluso si el desarrollo de México está por detrás del de Estados Unidos, la brecha no debería ser demasiado grande. La realidad, sin embargo, es despiadada, con un marcado contraste entre el cielo por un lado y el infierno por el otro. México, que debería haberse desarrollado, hoy no es más que un país agrícola que no muestra signos de industrialización. Todos están ocupados peleándose entre sí, ¿a quién le importa el desarrollo nacional? Si quieren poner orden en este país, una gran purga es inevitable. Hay que deshacerse de los intereses creados antes de poder hablar de desarrollo. Franz comprende en cierta medida por qué la dinastía de los Habsburgo se oponía a que Maximiliano fuera emperador de México. En realidad, era por su propio bien.
En una situación donde la dinastía de los Habsburgo no podía brindar ayuda, un idealista como él no podría manejar semejante caos. Empezar en una mazmorra infernal solo es apto para héroes piadosos. Incluso si fuera el propio Franz, preferiría ir a África a establecer colonias y empezar de cero antes que lidiar con este desastre. Capítulo 300. El 26 de noviembre de 1858 se iniciaron oficialmente las negociaciones del conflicto franco-sardo, desencadenado por el intento de asesinato. Como anfitrión y víctima, el representante francés de Auvernia dijo con enojo: creo que todos conocen la situación. Su Majestad, el gran emperador Napoleón III, casi fue asesinado por una organización maligna. Los autores siguen en libertad, pero Francia, amante de la paz, envió una nota diplomática al reino de Cerdeña inmediatamente después del incidente. Los resultados revelaron una relación mucho más profunda entre el gobierno sardo y la organización maligna de lo que habíamos anticipado. En lugar de detener a los perpetradores, los refugiaron, ignorando los bien intencionados consejos de Francés. Declaramos que si el gobierno de Cerdeña no consigue detener a los autores, no descartamos la posibilidad de adoptar medidas enérgicas. Auvergne, claramente, no era un hombre sencillo. Se negó a negociar indemnizaciones e insistió en detener a los criminales para ganarse la simpatía y el apoyo del público. El uso de la fuerza fue simplemente para demostrar su determinación. No se mencionó exigir concesiones territoriales ni reparaciones al reino de Cerdeña, lo cual contrastaba completamente con sus anteriores comunicaciones privadas. El primer ministro Cabourg estaba preocupado. Su oponente era, obviamente, un profesional, y en cuanto al castigo de los responsables, las posturas de los distintos gobiernos coincidían en general. Cabourg respondió a regañadientes: señor Auvergne, los autores han sido detenidos y se ha verificado su identidad. Este incidente no tiene nada que ver con el reino de Cerdeña. Esto se acordó de antemano con los británicos. El gobierno de Cerdeña no podía admitir ninguna conexión con este intento de asesinato. Solo una negación rotunda les daría la oportunidad de superarlo. Auvernia se burló. Basta. A estas alturas, ¿todavía quieres discutir? ¿De verdad crees que Francia es fácil de intimidar? Estos 4 perpetradores son miembros de la organización radical de tu país. Esta organización pretende anexionarse toda la región italiana, y sus actividades están financiadas por tu gobierno. Dime si no hay conexión. Al ver la mirada asesina de Auvernia, Cabourg supo que esta vez los franceses estaban realmente furiosos. En ese momento, no podía admitir ninguna conexión con el incidente. Cabourg explicó: señor Auvergne, por favor, cálmese. Estos 4 perpetradores eran solo antiguos miembros de los Carbonarios, pero fueron expulsados hace mucho tiempo por conducta inapropiada e incluso emigraron. No se puede asumir que la organización sea malvada solo porque alguna vez fueron miembros de ella. Que yo sepa, el propio emperador Napoleón III fue miembro de esta organización. ¿Considera usted que su majestad también es una persona malvada? Auvergne se burló. Tonterías. ¿Cuándo se unió su majestad a una organización tan malvada? Solo había oído que esta organización estaba involucrada en el tráfico de esclavos y drogas. Desafortunadamente, cuando su majestad se infiltró en la organización para investigar, la evidencia que había reunido laboriosamente fue confiscada por el gobierno de su país. Cuando se trata de jugar sucio, ¿quién le teme a quién? Las acusaciones de Auvernia sobre su participación en la trata de esclavos y el tráfico de drogas no eran del todo infundadas. En un grupo grande, encontrarás gente de todo tipo. No sería de extrañar que hubiera algunos traficantes de esclavos y drogas entre los carbonarios. Mientras otros dudaban, Auvernia no temía ofenderlos. Por muy poderosos que fueran los capitalistas del reino de Cerdeña, no tenían la capacidad de causar problemas en Francia. En ese momento, el representante austríaco, Martí, también intervino, burlonamente. Señor Cabourg, parece que se anda con rodeos. Parece que su gobierno está dispuesto a hacer cualquier cosa para provocar una guerra entre Francia y Austria. Cabourg se apresuró a explicar: señor Martí, esto es un malentendido. No teníamos ninguna intención de sembrar la discordia entre ambos países. Aunque quería provocar una guerra entre Francia y Austria, no podía decirlo abiertamente. Actuar en la sombra estaba bien, siempre y cuando no lo descubrieran. Pero una vez descubierto, se armaría un escándalo. Al ver que las cosas iban mal, Thomas supo que debía intervenir. Ya había maldecido a toda la familia Cabourg en su corazón. Aunque quisieran sembrar discordia, no deberían haber sido tan descarados. El intento de asesinato fue demasiado obvio.
Por mucho que intentaran culpar a los austríacos, no podían atribuirlos. Aunque quisieran cambiar de tema, no debían provocarlos. Ninguna de las grandes potencias es fácil de intimidar, y una vez que tomen represalias, definitivamente será un dolor de cabeza para el gobierno de Cerdeña. Bien, el incidente ya ocurrió, no hay necesidad de insistir en estos asuntos irrelevantes. Hablemos de la compensación directamente. Auvernia se burló. Señor Thomas, primero deberíamos aclarar los asuntos antes de apresurarnos a discutir las reparaciones. Castigar a los criminales debería ser la prioridad, no la compensación. Martí intervino. Para una organización malvada dedicada a alterar el equilibrio en Europa y provocar la guerra, no podemos mostrar ningún tipo de indulgencia. Thomas se quedó desconcertado y luego replicó. Señor Martí, ¿qué quiere decir con provocar la guerra? Martí declaró solemnemente. Hace apenas unos días, nuestra policía vienesa arrestó a varios asesinos que planeaban asesinar a Su Majestad Imperial el Grande Franz. Estos asesinos eran miembros de esta organización. También habían adquirido la ciudadanía francesa. El objetivo era claramente provocar un conflicto entre Francia y Austria, destruir el sistema de Viena y hacer realidad las ambiciones del reino de Cerdeña de anexionarse los territorios italianos. Por supuesto, quizá su ambición no se limita a anexar la región italiana. Su lema es reconstruir el Imperio Romano. Al oír esta explicación, todos cambiaron de expresión y miraron a Cavour con otros ojos. Habían visto un comportamiento imprudente antes, pero nunca a alguien tan inclinado a causar problemas como este. Thomas preguntó con incredulidad. Señor Martí, ¿es todo esto cierto? Martí sacó un documento y dijo. Claro, esta es información enviada desde nuestra patria. Todos pueden consultarla. Contiene resultados detallados de la investigación. Todos pueden verificar la identidad de estas personas. Este intento de asesinato y el de París fueron planeados por el mismo grupo. Según las investigaciones, estas personas llevaban más de medio año merodeando en Viena. Quien las financiaba era el gobierno de Cerdeña. Cuando el primer ministro Cavour escuchó esta noticia, casi se desmaya. Sacarla a la luz de esta manera era una prueba irrefutable. Aunque no fuera del todo cierta, sería al menos una invención convincente. En particular, la acusación de que el gobierno sardo había financiado los asesinatos era absolutamente incriminatoria. Con esta acusación fundamentada, no quedaba nada más que decir. Cerdeña estaba condenada. En ese momento, Cavour sintió un profundo arrepentimiento. Si hubiera sabido que había personas de tal calibre entre los carbonarios, no habría permitido que el gobierno los financiara y apoyara. Aunque la organización contribuía a la unificación de la región italiana, su capacidad para causar problemas era realmente aterradora. Asesinar a los emperadores de Francia y Austria, instigar la guerra entre ambas naciones y luego unificar la región italiana. Una idea tan brillante no podría haber sido concebida por un hombre común. Aunque alguien se atreviera a pensarlo, una persona común no se atrevería a intentarlo. El más mínimo error costaría vidas. Ahora ambos bandos los habían pillado con las manos en la masa. Cavour comprendía ahora por qué la actitud del gobierno austríaco había cambiado repentinamente. Cualquiera que se enfrentara a una situación así buscaría venganza. Si hubieran recibido la noticia con antelación, podrían haber encontrado una solución. Ahora, sorprendidos, se les negó por completo la oportunidad de actuar. Tras examinar brevemente la información, Thomas decidió guardar silencio. En ese momento, intervenir requeriría estar preparado para afrontar la ira tanto de Francia como de Austria. Claramente, el gobierno británico no estaba preparado para ello. Si Francia y Austria fueran inducidas a creer erróneamente que estaban detrás del complot de asesinato, eso sería un verdadero problema. Actualmente, dado el equilibrio de poder general entre las cuatro principales potencias europeas, ningún país puede permitirse enfrentarse solo a dos de ellas. Diplomáticamente, todos deben actuar con cautela. Aunque Rusia ganó la guerra del Cercano Oriente, seguía siendo Rusia y Austria contra Gran Bretaña y Francia. Si Rusia se enfrentara sola a Gran Bretaña y Francia, el resultado final sería el mismo que el de la historia. Ivanov, el representante ruso que había guardado silencio durante todo este tiempo, de repente habló. Dada la compleja situación actual, en la que el gobierno de Cerdeña está involucrado en los casos de asesinato, ya no es realista que detengan a los criminales ellos mismos. Propongo que todos formemos un equipo de investigación conjunto para tomar el control temporal de Cerdeña y realizar una investigación exhaustiva para erradicar esta malvada organización. Los ojos de Thomas se iluminaron. La idea no era mala.
La supervisión internacional seguía siendo mejor que dejar que Francia y Austria se repartieran Cerdeña. En cuanto a investigar a los criminales, era una preocupación secundaria. También estaba muy interesado en el posible cerebro tras bambalinas. Si no capturaban a personas tan audazmente imprudentes, a Thomas también le preocupaba que algún día también pudieran ser blanco de ataques. Thomas asintió de inmediato. El señor Ivanov tiene razón. No podemos bajar la guardia ante esta malvada organización. Si no los capturamos a todos, la paz de Europa se verá amenazada en cualquier momento. Los representantes de los distintos países presentes eran personas astutas y reconocieron rápidamente los beneficios del equipo de investigación conjunto, por lo que naturalmente expresaron su apoyo uno tras otro. En cuanto a la actitud del gobierno sardo, ya no importaba, y el primer ministro Cabour se quedó sin palabras. Rechazar la entrada del equipo conjunto de investigación en ese momento significaría enfrentarse a las fuerzas combinadas de Francia y Austria. Aunque el gobierno austríaco no estaba interesado en Cerdeña en sí, no perdería la oportunidad de preservar su soberanía. Solo Francia y Austria aún no habían expresado su postura. Martí adoptó una actitud indiferente, dejando la oportunidad de actuar a Auvernia. Sería fácil para un equipo conjunto de investigación entrar en el reino de Cerdeña. Pero dado el papel del gobierno sardo en este incidente, tenemos motivos para creer que se involucrarían en sabotajes, destrucción de pruebas e incluso en silenciamiento de personas. Para asegurar el buen desarrollo de la investigación, es necesario enviar fuerzas militares al reino de Cerdeña. Estas fuerzas apoyarán las acciones del equipo de investigación. Como nación más afectada, el gobierno francés está dispuesto a enviar 80.000 tropas al reino de Cerdeña para garantizar el buen desarrollo de la investigación. Era claramente una conspiración. Es más fácil invitar al diablo que echarlo. Una vez que las tropas francesas entren en Cerdeña, no será fácil obligarlas a irse. Martí dijo con tono cooperativo. No tenemos objeciones. Si no se erradica esta organización maligna, la paz del continente europeo se verá amenazada para siempre. El gobierno austríaco está dispuesto a enviar 3.000 soldados al reino de Cerdeña para colaborar con el equipo de investigación en la eliminación de esta organización maligna. Con una nación enviando 80.000 soldados y otra enviando 3.000, la enorme diferencia en números dejó en claro incluso a los individuos más ingenuos cuáles eran las posiciones de Francia y Austria. Si se tratara de dividir el reino de Cerdeña, Austria no enviaría una fuerza tan pequeña. Esto indica claramente que el gobierno austríaco no tiene ningún interés en el reino de Cerdeña. Todas las miradas se dirigieron a Auvernia, y parecía que el despliegue de 80.000 tropas francesas para ocupar el reino de Cerdeña era más que suficiente. Aunque afirmaran que no era para la anexión, pocos les creerían. Thomas objetó y dijo, señor Auvergne, su despliegue de tropas es excesivo. Solo necesitamos lo suficiente para asegurar el buen desarrollo de la investigación, y una fuerza tan numerosa es innecesaria. Además, con tantos países presentes, ¿cómo podemos permitir que una sola nación asuma todas las obligaciones? Mi propuesta es la siguiente. El gobierno británico enviará 5.000 soldados para ayudar al equipo de investigación y garantizar la estabilidad del reino de Cerdeña. No es que Thomas no quisiera enviar más tropas, sino que el gobierno británico no podía reunir más en ese momento. Incluso si pudieran, no sería práctico. Enviar tropas cuesta dinero. Los franceses querían anexionarse el reino de Cerdeña, por lo que les convenía enviar más tropas, ya que con el tiempo podrían recuperar el coste. En cambio, este despliegue de tropas desde Inglaterra fue más bien un esfuerzo voluntario, cumpliendo responsabilidades internacionales y contrarrestando a los franceses. Después de eso la cosa se puso interesante, con varios países aportando números. 100 aquí, 200 allá, hasta que se formó una fuerza de mantenimiento de la paz de 1.000 hombres. Esto demostró plenamente el espíritu de internacionalismo. En cuanto a mantener a Francia bajo control, todos dieron generosamente a los británicos la oportunidad de tomar la iniciativa. Sintiendo la presión de las miradas, Auvergne hizo algunas concesiones. Redujo su número original en 30.000. Sin embargo, este ajuste no cambió mucho al final. Con la promesa de último minuto de 1.000 soldados rusos, las fuerzas combinadas apenas alcanzaron los 10.000. Era evidente que sería casi imposible contrarrestar a Francia. Como ninguno de los otros países estaba dispuesto a contribuir más, Thomas también estaba indefenso. Este despliegue militar fue esencialmente voluntario. Más allá de ganar prestigio y visibilidad internacional, hubo pocos beneficios tangibles. Incapaces de lograr la disuasión militar, recurrieron a la disuasión política y diplomática.
Thomas decidió de inmediato aprovechar sus fortalezas y evitar sus debilidades. Fin del capítulo 300.